en esta mañana. Es una bendición poder estar aquí y poder alabarle, bendito sea Él. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? Otra vez le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? Bendito sea el Señor. Puede tomar asiento. Qué alegría poder estar aquí y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Bendito sea Él. Creo que Dios ha estado hablando a nuestra vida. Creo que Dios algo quiere estar construyendo en nuestros corazones. Amén. Para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Amén. En esta serie Jesús, Rey por siempre, creo que Dios tiene algo muy especial. Y yo espero de que realmente cada uno de los que estemos aquí podamos estar siendo edificados a través de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. La primera semana compartimos acerca de Jesús. Ese constructor, ¿verdad? Él sigue construyendo en nuestra vida. Lo hizo desde el pasado, el presente, y no sabemos lo que Dios vaya a hacer en el futuro, el día de mañana, pero algo Dios va a hacer el día de mañana en nuestra vida. Conocimos a Jesús en la parte humana, la humanidad de Jesús. Sabemos que vino aquí a la tierra en forma de carne y sangre, así como usted y como yo, así como las situaciones que usted y yo pasamos, esas mismas pasó el Señor. Amén. Ahora quiero que en esta preciosa mañana podamos conocer a Jesús como el servidor. La iglesia del Señor está llamada a servir a Dios. Amén. La iglesia del Señor está llamada a servir a Dios, ¿verdad? Amén. Y a veces no lo hacemos porque simplemente no lo vemos, ¿verdad? Pero el hecho que usted y yo no lo podamos ver físicamente no quiere decir que no lo podamos hacer. Pero quiero que podamos tomar a nuestro Señor Jesús, ese Rey, como ejemplo. A través de la historia, desde el inicio, desde la creación de Adán, que aparece en la Escritura, hasta el último hombre, podemos decir así, que fue Juan, el que recibió la revelación del Señor. Podemos encontrar en todo ese trayecto muchos hombres de Dios que dedicaron su vida a Él. Pero hubo un hombre de carne y sangre que no hubo pecado, y es el mejor ejemplo, que es Jesús. Amén. Aunque hayan muchos que sirvieron al Señor, la misma Escritura nos mostró que eran también seres igual que usted y como yo, que en algún punto renegaron de Dios, le fallaron al Señor, pero el Señor los conocía y los entendía, y de la misma manera ayudaba, porque no somos nosotros, es Dios en nosotros. Amén. Quiero que pueda abrir su Biblia o allá en sus notas y podamos leer lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Amén. Si te lo tiene, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y todos dicen amén. Amén. Dice así la Escritura, todos juntos por favor. Dice Filipenses 2, verso 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás, como dice, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria, ¿qué dice? De Dios Padre. Todo este capítulo habla acerca de algo muy importante que muchas veces hemos hablado en la iglesia del Señor, lo hemos hablado aquí, y es el amor de los unos con los otros.
Jesucristo mostró la manera de cómo debemos de ser como ese cuerpo, como iglesia, y ese amor que podemos tener unos con los otros. Pero es bien importante entender que ese sentir, dice la Escritura, estaba Pablo hablándole a la iglesia, ese sentir que tenía Cristo, dice, ese mismo sentir esperamos que ustedes puedan tener. Por eso, al hablar de Jesús, ese rey por siempre, nos da un gran ejemplo de qué debe ser el servidor de Dios. Si todos los que estamos aquí somos llamados a servir al rey, creo que tienen que haber ciertas cosas en nuestra vida que Dios está esperando y demandando de cada persona en este lugar. Y es bien importante entender que ese servidor, Jesucristo, se despojó de todo para él poder servir a otros. Así como se recordará en la Escritura cuando Nehemías servía al rey como copero, era un privilegio servir al rey, ¿sí o no? Pero se podría usted imaginar el rey sirviendo al copero, ¿verdad que no? No cabe. Rompe todos toda la forma, sería normal. Usted sabe que muchos presidentes han pasado en este país y algunos han sido malos, pero lo que ha quedado en la mente de las personas no ha sido lo malo que ha sido, sino qué clase de persona era. Por eso hay presidentes perversos, pero utilizan el contacto a las personas para mostrar esa bondad, esa amabilidad, esa conexión que lo lleva a uno a determinar qué buena persona es. Sin embargo, ha sido un mal presidente. Hace un tiempo atrás hubo un mal presidente, pero todo el mundo lo admira. ¿Por qué? Porque era bien dado a la gente. Él se acercaba a las personas, era bien amigable, pero hizo muchas perversidades que están dañando hasta el día de hoy la sociedad. Pero la gente no piensa en eso, sino piensa qué clase de persona era con ellos. Entonces es bien importante que podamos entender esto, porque Pablo le está diciendo a esa iglesia que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo. O sea que Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo, y quiero que podamos entender esto, que Dios pide a cada uno de los que estamos aquí, porque si Jesús es mi rey, Él pide que haya algo, creo que debe ser normal en cada uno de nosotros, que es la fidelidad a Dios y la obediencia a Él como el Señor. Y Él hizo algo bien interesante cuando leemos en este pasaje, porque Pablo está diciendo algo, un relato personal de Él. Cuando leía acerca de este pasaje, había que regresar al libro de los Hechos, en el capítulo 16, si usted puede abrir su Biblia y lo podemos leer juntos, un versículo que está ahí bien claro acerca de lo que pasó Pablo en Hechos capítulo 16, versículo 37. Si usted lo tiene, dice así la palabra del Señor. Dice, ¿lo tiene? Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Le estoy diciendo el final del pasaje. Pero si usted lee el principio de ese capítulo, usted se da cuenta de que ahí fue cuando Pablo se encontró con una mujer llamada Lidia, y ahí empezó un ministerio en la ciudad de Filipo. Ahí donde Pablo está narrando el final prácticamente de la historia, cuando fue encarcelado. Pablo era un ciudadano romano, donde unas leyes no le iban a aplicar. Por más que hablaran mal de él iba a ser libre. Pero se da cuenta, Pablo fue llevado a la cárcel. ¿Sabe por qué fue llevado a la cárcel? Por haber sacado un demonio de adivinación, un espíritu de adivinación a una mujer, y le dañó el negocio a quien la usaba, ¿verdad? O sea, como que cerraran la tiendita donde leen las cartas, ¿verdad? Y el horóscopo, ¿verdad? Y todas esas cosas, como que le peguen una demanda a usted porque dice, eso es del diablo, ¿verdad? Algo parecido fue llevado a la cárcel. Fue llevado porque decía, está hablando algo que está dañando el negocio, y además es judío. Por eso fue llevado preso. Y en ese mismo pasaje no se quejó. ¿Sabe qué? Lo interesante de todo esto, que él estaba sirviendo a Dios. Cuando uno sirve a Dios, cuando Jesús vino aquí a la tierra a servir, fue lo que causó en las personas un enojo y un repudio, porque estaba rompiendo esa manera normal que pueden haber entre los hombres, donde nadie, aquí como dice, que cada quien se defienda como pueda.
¿verdad? Cada uno se arrope con su propia cobija. Jesús vino a romper todo ese tipo de situaciones. Y es bien importante que entendamos que Pablo, antes de ser llevado a la cárcel y ser azotado, él pudo haber sido libre simplemente con decir que él era un ciudadano romano. Si usted se da cuenta, cuando él dice que es ciudadano romano, los que están ahí, porque dice que habían magistrados, a todos ellos que los habían llevado, sintieron que cometieron un error. Es como que usted sea ciudadano americano, porque tenemos la cara de tortilla, nos lleven presos porque pensamos que somos indocumentados. ¿Cómo se sintiera usted? Le voy a pegar una demanda al gobierno. Cuando pasan esas cosas, el gobierno dice: me equivoqué, este es un ciudadano americano. Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo quedó callado porque sabía que estaba sirviendo a Dios. Porque el mayor ejemplo que tenía Pablo era nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted y yo podamos entender eso, que Dios espera que haya en nosotros esa armonía y ese mismo sentir. Pablo hablaba con autoridad porque lo había pasado. Y Pablo hablaba también por lo que conocía de Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús el servidor, ese rey que en vez de nosotros servirle a Él, Él nos está sirviendo hasta el día de hoy. A veces pensamos que al hacer cosas para Dios, nosotros le estamos sirviendo a Dios, mas no nos damos cuenta de que Él nos sigue sirviendo. Él sigue siendo nuestro proveedor. Él sigue teniendo cuidado de nuestras vidas. Él sigue sirviéndonos. Qué raro, ¿verdad? Qué rey de una manera contradictoria. Porque Él, en vez de nosotros servirle y darle a Él toda la gloria y toda la honra que debemos de hacerlo, Él todavía nos sigue sirviendo. Por eso es bien importante que entendamos que aunque nosotros como iglesia debemos servirle a Dios, también debemos de estar juntos, unánimes en amor. Y es bien importante esto. No es malo decirle al rey que sea el que me siga bendiciendo, o decirle: Señor, bendíceme. No, eso es lo malo. Lo malo es pedirle al Señor que lo siga bendiciendo, porque es una manera de decirle: Señor, necesito de tu servicio, ¿sí o no? Ese no es el problema. El problema es que pedirle algo que esté por encima del mismo. Es como que usted a alguien le haga algo y para usted sea más importante lo que le hicieron que la persona a quien se lo hizo. No tiene agradecimiento ni tampoco está apreciando la persona por tal cual es, sino por lo que le está dando. Cuando uno está sirviendo a Dios, y Jesucristo nos dio un gran ejemplo, Él no quería que la gente lo admirara por lo que Él fuese a decir que era, es y será rey. Jesucristo no dijo que Él era el rey. Jesucristo mostró que Él era el rey porque dice que vino a sanar al enfermo, vino a levantar al caído, vino a restaurar al que estaba perdido. A eso. No sé si usted me está entendiendo. Él no dijo que era el rey. Él vino a servir. Y vino a servir de una manera diferente. Pero nosotros, hasta el día de hoy, el ser humano quiere que le sirvan. ¿A cuánto le gusta que le sirvan? Ay, mire qué poquito. Entonces, si no le gusta que le sirvan, entonces usted es buen servidor. Ni uno ni otro. ¿A cuánto le gusta que le hagan todo? Levante su mano, por favor. Está aquí en la iglesia, ¿verdad? Con el corazón en la mano, como dice. ¿A cuánto le gusta que le hagan todo? Todos deseamos que nos hagan todo. Que me traigan la comida, que me laven la ropa, que me limpien la casa, que hagan todo por mí. Pero cuando a mí me toca, ahí empiezo a ver qué duro, qué difícil, qué cansado, qué es lo otro. Es bien importante que podamos entender eso. Por eso le digo en ese Filipenses, en ese pasaje de Filipenses, porque en el libro de los Hechos, ahí fue donde realmente comenzó esta historia acerca de un servicio, un verdadero servicio genuino para el Señor. A veces por hacer las cosas buenas, a veces por servirle al Señor, porque lo que hacemos es servirle a Dios, es dar todo para el Señor, siempre vamos a encontrar inconvenientes, porque aquella persona que sirve al Señor es cuando el enemigo querrá apartarlo, porque cada cosa que hacemos le estamos dando la honra a Él. No lo hacemos para algo propio. Por eso dice la escritura ahí, hermano, dice: con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior
a Él mismo. Cuando uno sirve al Señor, así como lo hizo Jesucristo, Él estimaba a aquellos que servía que eran más importantes que Él mismo. Amén. Si no, démonos cuenta de algo. Cuando Él alimentó a la multitud, dice la Escritura que Él comió primero o le dio de comer a la multitud primero. ¿Qué hizo Jesús? Pensó en los demás. No cerró la puerta, dice aquí solo nosotros, ¿verdad? A mí la porción más grande. Ustedes, si yo me lleno, pues comen. Y los demás que aguanten, ¿verdad? No. Pensó en los demás. Cuando uno piensa realmente en este rey, en Jesús como ese servidor, Él piensa en los demás. ¿Cómo pensamos los que estamos aquí? ¿Pienso en mí o pienso en los demás? Le voy a hacer varias preguntas en esta mañana y usted tendrá que responder por sí mismo. ¿Qué responderá? Porque es bien importante. Por eso el Señor habla muy claro acerca de ser realmente un servidor del Señor. Y sabe que el sentir tiene que ver mucho con la actitud que uno pueda tener. ¿Qué actitud podemos tener delante del Señor? Cada cosa que hacemos. Sabe que el mayor ejemplo nunca es una persona. No debe de ser un hombre. No debe de ser alguien. Debe de ser Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el mejor ejemplo. Jesucristo se despojó de todo. Escuche esto. Un rey que se baja de su trono de gloria para juntarse con aquellos necesitados, para aquellos que no le servían, sino que Él les servía. Por eso es hablar de este rey que es admirable. Amén. Creo que usted tiene que empezar a ver a Dios como ese Dios admirable, no porque le hace un milagro o le da una bendición, sino por lo que Él realmente mostró aquí en la tierra como hombre. Porque la gente admira a Dios cuando hace algo por ellos. Por ejemplo, dice: yo estoy agradecido por el Señor porque el Señor me sanó, arregló mi situación financiera. El Señor, qué bueno, tiene que haber agradecimiento. Ahora, ¿qué realmente estoy haciendo yo para ese Dios? Qué interesante, ¿verdad? Dios no nos pide eso. Fíjese que Dios simplemente quiere que haya el mismo sentir que hubo en Él aquí en la tierra. Amén. Por eso es bien importante que usted y yo podamos entender eso. ¿Qué es lo que hace Jesús? El servidor. Es fácil poner a Jesús el rey. Hemos cantado: tú eres mi todo, tú eres mi rey. Está sentado en el trono de gloria. Qué lindo. ¿Cuántos se gozan cuando cantamos esas alabanzas? Amén. Amén. Ah, qué bonito, ¿verdad? Pero le voy a decir algo en esta mañana, que Dios realmente no presta tanta atención a las cosas que nosotros le podemos decir. Claro que estamos aquí para adorar a Dios, pero Dios, cuando nosotros cantamos y cuando nosotros alabamos, Dios está escuchando nuestra voz, pero también está escuchando nuestro corazón. Y a veces como que no es la misma sintonía. Es como que yo esté hablando por este micrófono y por esas bocinas esté saliendo otro sonido, una alabanza. No está de acuerdo con lo que yo estoy hablando. Así es lo que sucede con el Señor. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Quiero que usted pueda escribir ahí en sus notas, por favor, en esta mañana. A Jesucristo el servidor, Él redefine posiciones. ¿Y qué le quiero decir con esto? Mire que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque el mundo nos dice que cuanto nosotros tenemos, así valemos. ¿Sí o no? Lo que nosotros tenemos, así valemos. Eso es lo que dice el mundo. Por eso en la iglesia no puede ser una plataforma para ser alguien famoso, sino para honrar al Señor. La iglesia es el medio que Dios dejó aquí en la tierra para dar a conocer todo su poder, toda su gloria y toda su majestad. Eso es lo que debe de ser la iglesia. Pero el mundo dice: cuánto tú vales, cuánto tú tienes, tú vales. Por eso la gente quiere ser rica. ¿No se da cuenta de eso? La gente quiere tener dinero, porque dice: si yo tengo dinero, la gente va a cambiar el trato conmigo. Voy a poder vivir mejor, vestirme mejor, tener buen carro, buena casa, y van a saber de que yo tengo recursos. Jesús cambió todo eso. Jesús redefinió realmente las posiciones que rigen la sociedad humana.
este tiempo Él lo cambió. Y ahí dice la escritura en Marcos 10:42. Y mire qué interesante, porque eso será entre las mejores familias, entre los mejores hermanos. Aquí es una conversación a lo íntimo entre Jacobo y Juan, Santiago y Juan. Y le dice: Señor, aquí entre nos, allá en los cielos, yo quiero sentarme al lado derecho y el otro al izquierdo, porque esos son los más importantes, Señor. Esos son los que todos van a ver. Si tú estás en el centro, yo a la derecha y el otro a la izquierda, no hay para perderse, Señor. Jesucristo, no saben lo que piden, hombre. No quieren ni siquiera morir a su propia carne porque se quieran ir a la cruz. Lo dice el Señor ahí en Marcos 10:42. Mas Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis los que han sido tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse, ¿qué dice ahí? Ayúdeme. Grande, fuerte por favor. El que quiere hacerse, ¿qué dice? Grande entre vosotros será, ¿qué dice? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El concepto que tenían sus discípulos era: Señor, nosotros somos los íntimos tuyos, ¿verdad? Dejando por fuera a Pedro, porque si aquí solo hay dos, derecha y izquierda, y él, pues no hay nadie que le quite su posición. Esa es la mentalidad que la sociedad tiene. La sociedad te dice: si eres famoso, eres importante. Si todos te conoces, es que eres alguien que tiene algo importante. Eso es lo que te dice la sociedad. Mas Jesucristo dijo lo contrario. Él redefinió lo que debe de ser un verdadero servidor en este mundo. Dice: si realmente quieres ser grande en el cielo, porque aquí, hermano, entre nos, usted y yo estamos para estar allá en el cielo. Ay, qué poquitos amén, ¿verdad? Otra vez le voy a hacer la pregunta. Aquí entre nos, hermano, usted y yo, nuestra esperanza está puesta arriba, allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Den un aplauso a Él. Les voy a decir esto. Dice la escritura, y eso eran cristianos. Estos eran, hermanos, los allegados a Jesús, los que comían con Él, los que recibían la traducción, las que recibían la explicación de las parábolas. A esos hombres eran ellos los que le estaban preguntando al Señor: oh Señor, yo quiero algo importante allá en el cielo. Y Jesucristo dijo: no, bien. Él no les dijo que no. Él en ningún momento él dijo que estaban mal. Él lo que le dijo, lo que necesitaban hacer. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Porque él dijo: el Señor vino, dice, a servir, no a ser servido. Si alguno quiere ser grande, porque es algo que está en nuestra naturaleza, el querer ser reconocido, hay algo, está en nuestro corazón, forma parte del corazón del hombre, el ser reconocido. Por eso todo el mundo anhela posiciones de alto nivel. No se da cuenta que cuando la gente dice la historia de algún gobernante, dice: era pobre hasta para ganar las campañas y llegar a la silla presidencial, ¿verdad? Y le sacan la historia en una chocita ahí, ¿verdad? En calles de tierra, y no sé, y la gente dice: uy, este porque entiende al pueblo, es humilde. Pero a veces no dice: ojo, vemos corazones, no sabemos con qué avaricia quiere llegar a ese poder, con qué ganas de devorar todo lo que encuentre. Eso está en el corazón del hombre, y esas son situaciones erradas, porque eso es lo que la sociedad nos está enseñando, que entre más alto estemos, más la gente nos va a respetar, más la gente nos va a servir. Pero el Señor dijo algo diferente. Por eso Él redefinió un estatus para la iglesia. Si usted realmente espera llegar un día a ser famoso, sirva a otros. Amén. Le voy a repetir esto. Si alguna vez usted quiere ser reconocido, debe de servir a otros. Amén. Bendito sea el Señor. Es bien importante esto. Dios no le interesan los títulos, ni las capacidades, ni los dones. A Dios no le interesa. Dios lo dio a la iglesia. ¿Sabe para qué? Para un servicio a los demás. Ahora,
nada podrá impresionar al Señor de lo que nosotros pretendamos ser. Porque Jesucristo fue claro y dijo, si quieres ser grande primero, debes de servir a otros. Ahora, ¿qué es lo que Dios ve? Que seamos verdaderamente humildes. Eso es lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué había en Pablo? Pablo tenía todo el derecho para evitar ser castigado, para ser ofendido, para no ser ofendido, para poder ser respetado. Él renunció a todos sus títulos que tenía para servir a Dios. Porque si Pablo, cuando fue llevado a la cárcel, ahí en Hechos 16, hubiese dicho que él era romano, le estaba dando la gloria, ¿sabe a quién? Al rey César de Roma. Mas él prefirió pasar todo ese sufrimiento para darle gloria a Dios. Porque dice que después que fue azotado, dice que alababa y adoraba al Señor en la cárcel, dándole gloria y honra al Señor. Amén. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros vemos la manera de cómo eludir algo para poder ser favorecidos, mas no nos damos cuenta de que estamos aquí para servir a Dios. Aleluya. Jesucristo nos mostró mucho esto. ¿Y sabe lo que dice en Juan capítulo 13, versículo 3? Dice así la escritura: sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿qué dice? Todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿De dónde había salido Jesús? Y a Dios iba. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesucristo hizo algo inesperado. Jesucristo, lo lógico, lo que la sociedad decía era que ellos tenían que haberle lavado los pies a Jesús. Pero él hizo lo contrario, porque estaba dando un ejemplo. Mire, hermano, mucha gente quiere ser grande. Eso es algo que está en nuestro corazón. Todos quieren ser reconocidos en alguna cosa. Pero todos a veces buscamos posiciones en las que nos puedan ver. El ser humano quiere ser famoso. Por eso la gente, cuando logra ser famoso, se da cuenta que sigue estando solo. Porque la fama muchas veces está ligada al dinero. Pero cuando tiene la fama y tiene el dinero, igual se sigue sintiendo solo. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente queremos ser grandes delante del Señor? Porque el Señor no está diciendo que no anhelemos ser grandes delante de Él. No, Él no está diciendo lo contrario. Lo único que está diciéndonos exactamente qué debemos de hacer si queremos ser grandes en su reino. Si realmente queremos ser un buen servidor, así como Él lo fue. Porque es la manera de honrarlo a Él. Dice que Él salió del Padre y a Él regresó. Y por eso es que recibió toda la gloria y toda la honra. Porque vino a servir y no para que le sirvieran. Hermano, aquí estamos como iglesia para que nosotros podamos servir a otros. Aleluya. Nosotros no podemos esperar que alguien venga y haga cosas por nosotros. Pero a veces pensamos de que estar aquí al frente es una manera en la cual estoy sirviendo a Dios. Pero ¿sabe qué? Creo que Dios está pidiendo un verdadero servicio más afuera que aquí adentro. Amén. Dios quiere que le sirvamos a Él afuera. Pero mire, le voy a decir esto. Está en el corazón de cada persona. Anhelen mejor servir a Dios afuera. Porque Pablo tenía todo para poder ser un buen maestro. Para poder hablar con propiedad, autoridad y conocimiento acerca de Jesucristo. Pero ¿sabe qué era lo que él hacía? Él modelaba una vida. Él miraba una necesidad y ahí él estaba. Aleluya. Nunca será mucho para el Señor. Si en algún momento pensamos que es demasiado lo que estoy haciendo, le voy a decir que nunca será mucho para Dios. Aún simplemente si hiciéramos lo que Él nos manda a hacer, hermanos, seríamos siervos inútiles, dice la Escritura. Porque simplemente hacemos lo que se nos dice, pero no estamos dispuestos a hacer algo más. Amén. Creo que si usted quiere hacer a Jesús el Rey por siempre, debemos de entender que Él es nuestro mejor ejemplo. Y Jesucristo fue un gran ejemplo para nosotros. Y sigue siendo un gran ejemplo. Amén. Por eso la gente anhela ser vistas. Y yo le voy a decir esto. La gente, por eso se da cuenta que las redes sociales han sido de bendición para la iglesia. Porque le ha dado voz a aquellos que no tienen. Pero también le ha dado voz a algunos que no deberían de tener voz. Ha sido de bendición.
Porque es más fácil pegarme un teléfono y hablar de la palabra del Señor a ir a mi vecino y hablarle la palabra del Señor. Quiero que pensemos. Y hay muchos que son famosos porque son bien buenos para la palabra del Señor. Pero ¿cómo serán afuera cuando no están pegados a una cámara o a un teléfono? Creo que usted y yo debemos de entender que si es buen siervo de Dios, tanto como hablamos delante de los demás, tenemos que ser en aquella posición donde somos indiferentes o somos como cualquier otra persona. Jesucristo se mezclaba, estaba junto al pueblo y él nunca decía que él era el rey, pero algo que lo identificaba era su actitud que tenía, su manera de ver a las personas. Eso es un verdadero servidor de Dios, amén. Por eso lo que hacemos no determina lo que somos. Quiero que pueda entender esto. Lo que nosotros hacemos no determina lo que somos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lavándole los pies a los siervos. ¿Y no era el Rey de Gloria que vino a esta tierra? Él es el Rey de Gloria, aunque le estuviera lavando los pies a esos siervos, a esos discípulos. Eso no lo que hizo menos. Eso no lo hizo a él valer menos. Eso no lo degradó de rey. Si nosotros realmente queremos ser esos verdaderos siervos del Señor, debemos de servir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le he repetido muchas veces que como iglesia somos llamados a servir. Y es una pregunta y una interrogante que creo que cada uno de los que está aquí debe de reflexionar. Algo Dios le está diciendo. ¿Sabe que Dios empezó a construir algo en el pasado? Hoy estoy hablando en presente, pero tiene que haber algo en el mañana. Amén. Por eso Pablo nos dio un gran ejemplo lo que sucedía en Hechos capítulo 16. Porque ahí nos encontramos más adelante cómo él estaba hablando a la iglesia de Filipo. Amén. Por eso es bien importante esto. ¿Sabe qué? Algo que también Jesucristo nos enseña, que él muestra desinterés. Escriba ahí por favor, demuestra desinterés. ¿Cuántas personas realmente no le interesa que sean reconocidos en algo que usted quisiera? A mí me da igual. A mí me da igual. Mire, hay gente, le voy a decir, entre el ámbito cristiano, que cuando van a predicar, por ejemplo, hay gente que quiere ser reconocido, tales como ahora vamos a presentar al apóstol, pastor, doctor, ingeniero, licenciado en teología, y le saca como 10 títulos ahí, fulano de tal. Porque eso lo está haciendo grande. Los títulos no te hacen grande. Jesucristo mostró un desinterés hacia esas cosas. Quiero que podamos entender lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice la palabra del Señor. En cambio, dice así, en una versión en NTV, dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma, ¿qué dice ahí la escritura? De hombre. En la Reina Valera dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo se despojó de todo privilegio. Usted sabe, un rey tiene todos los beneficios, se le abren todas las puertas, tiene todas las riquezas, todo el pueblo se le rinde a él. Jesucristo se despojó de todo eso. Jesucristo no vino y ni se aferró a nada que hubiera aquí en la tierra. Yo no sé si usted está aferrado a algo, pero si está aferrado a algo, si usted está aferrado a su casa, a su carro, a su dinero, a su esposa, a sus hijos, es mejor que se empiece a desaferrar, ¿verdad? Esa palabra, primera vez que la escucha. Que se empiece usted a decir, está bien, esta es una bendición, pero no voy a preferir esta bendición y dejar de lado al Señor. Por eso Jesucristo nos mostró esto, que se despojó de eso, mostró un desinterés. Él no tenía el interés de ser reconocido como rey, sino que vino a servir a aquel que lo necesitaba. Amén. Por eso Jesucristo es el servidor, un rey que sirve a su pueblo. Es un rey que realmente se pone ahí delante de nosotros. ¿Qué necesitas?
Por eso dice, clama a mí y yo te responderé, aunque yo sé lo que necesitas, pero yo quiero que tú clames a mí porque yo estoy aquí para servirte. Amén. Dios tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. Pero esas cosas buenas no van a estar por encima de poner nuestra vida delante de Él. Quiero que usted pueda tener claro en esta mañana, algo Dios está haciendo con nosotros aquí en este lugar. Creo que Dios quiere verdaderos servidores. Dios quiere que nosotros modelemos una manera de servicio. Pero no servir no es simplemente hacer aquellas cosas donde quiero ser visto. ¿Sabe que Jesucristo, la Escritura lo menciona más cuando atendía al pueblo que cuando predicaba en multitudes? Si usted se da cuenta a través de la Escritura, Jesucristo sanó enfermos, Jesucristo sacó demonios, Jesucristo dio de comer. Jesucristo no le interesaba estar encima para que decir, ok, apláudanme porque está entrando aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, dice que cuando Él entró a la ciudad, entró en un pollino. Imagínese, se despojó de toda gloria y toda honra. Ahora le hago esta pregunta: ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Para que en mi corazón empiece a ver el deseo de gloria. Porque la gente hace las cosas en el Señor para ser exaltado. Y en Dios no puede haber eso. En Dios no puede haber vanagloria. En Dios no puede haber arrogancia. En Dios, y le estoy hablando en general a la iglesia el día de hoy, aquella persona que sirve a Dios, ya sea aquí adentro o afuera, si es arrogante, si es prepotente, realmente no está sirviendo a este rey. Está sirviendo a un rey fabricado por usted mismo. Amén. Es bien importante esto. Y mire lo que dice ahí en la Escritura, Proverbios capítulo 6 versículo 16, palabra del Señor. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ok. Jesucristo tiene alma. Jesucristo siente. Wow, hermano, ese rey está en los cielos. Y dice la Escritura, mire esto. Ahora, ¿qué dice, hermano? Los ojos altivos. Ayúdeme a repetir estas 7 cosas que aborrece el Señor, que yo sé que usted no tiene ninguna de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir ahorita, vamos a utilizar un espiritómetro. Porque si usted dice amén, quiere decir que eso no está en usted. Bendito sea el Señor. Ojos altivos. Bueno, va a decir una rayita nada más. La lengua mentirosa. Nadie dice amén. Oh my God, vamos ahorita a orar al Señor, ¿verdad? Para que quite todas esas cosas. Dice: las manos derramadoras de sangre inocente. Ay, ni amén en esa. Dios mío. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. No hay ni uno aquí. Hoy no vinieron, son de otra congregación. Amén. Bendito sea el Señor. Esas 7 cosas dice la palabra que aborrece el Señor. La gente, ¿sabe algo que provoca a la gente famosa y la gente importante? Es altiva, es prepotente, es arrogante, porque yo soy el bueno aquí. ¿Sabe por qué este presidente le cae mal a la gente? No porque tome malas decisiones, sino por su actitud. Porque yo tengo la razón, yo sé más que ustedes, brutos, tontos. Así dice él. Y le voy a decir, muchas veces tiene razón, pero no es la manera, amigo. O sea, no es la forma. A veces no es lo que haces, sino lo que está reflejando. Y eso es algo que con nosotros como creyentes a veces está en nosotros y no nos damos cuenta. Gente altiva, gente que tiene, hermano, yo sé que aquí esos sí no vinieron, esos no están aquí ya. Dios los limpió, los transformó, los renovó. Los de lengua mentirosa, esos no existen en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, las manos derramadoras de sangre inocente. Le voy a decir esto. Usted sabe cuántos testimonios se vienen abajo por mentiras. Usted puede destruir vidas simplemente por comentar la vida de alguien.
puede destruir familias. Y Jesucristo nos muestra que hemos venido a servirlo a Él. Aleluya. No servirnos de otros. Porque a veces tomamos esas situaciones nosotros para que sirva de entretenimiento. Y no debe de ser así. Hay algo bien importante. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Sabe que a Dios nada le es oculto. Dios sabe cuáles son las intenciones por qué hacemos las cosas. Si nosotros las hacemos para honrarlo a Él, Dios lo sabe. Pero si las hacemos para ser honrado yo, Dios lo sabe. Y hay algo que le voy a decir. Sí puede que la gente, usted pueda ser de bendición, pero usted no va a ser bendecido. Haga lo que haga, usted puede bendecir a otros con lo que hace, pero usted no va a ser bendecido, porque Dios sabe que hay un corazón arrogante delante de Él. Amén. ¿Acaso el Señor va a dejar de bendecir? No, porque Él es Él, para otras personas es Él, pero el que lo hace no va a ser bendecido, porque Dios conoce ese corazón. Por eso el Señor conoce esos pensamientos inicuos, esos pies que corren al mal. La gente lo primero que piensa es una alternativa para hacer todo aquello indebido, y queremos ser buenos servidores en el Señor. Y servidores, hermano, en una ocasión predicamos acerca de Esteban. Era el testimonio que daba Esteban, era lo que la gente miraba en Esteban. Un hombre, hermano, lleno de gracia del Señor. No porque él era el jefe de los diáconos, si lo podemos poner así, porque todo el mundo quiere ser jefe. Levante su mano si usted quiere ser jefe. En su trabajo no quiere ser jefe. Ok, una pregunta. ¿Su supervisor gana más que usted? Ok, pongámoslo así en el plano natural. Empleado, supervisor, dueño. ¿Quién gana más? El dueño. Luego del dueño y luego el supervisor. Ok, el que es empleado, ¿quiere ganar más que el supervisor? ¿O quiere ganar lo del supervisor? Hermano, a veces usted dice, ese supervisor no hace nada, yo trabajo y a él le pagan mejor. ¿Sí o no? ¿Cuántos han pensado en alguna ocasión así? Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros juzgamos por lo que vemos, no por lo que no vemos. El que le pegan la gritada, al que casi le pegan en la cara cuando no salen bien las cosas, ahí es el supervisor. Entonces ahí es cuando la va y la agarra con usted. Ahora, vea esto. El Señor, de ser el dueño, se puso en posesión de esclavo y dijo: no puede haber en mí un corazón que maquine pensamientos inicuos, porque a él les di de comer a todos estos malagradecidos. Qué bárbaros, los sané. ¿No dice el Señor que sanó a 10 leprosos y solo uno regresó? Y no era judío. Dice, hombre, dice que llegó uno a darle gracias, ¿verdad? Y digo, ¿y los otros 9 dónde están? Que son mis paisas, ¿verdad? Dice, solo uno regresó y ni judío es. Bueno, el Dios le libró de todas esas cosas. Dios mismo nos mostró que Él nos puede librar de todas esas cosas, porque a veces pensamos que hacemos algo, y esa es una frase típica en el mundo y en la iglesia: ni agradecen. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Ni agradecen. Ni agradecen. Dice, yo doy todo mi talento. Ni agradece esa gente. Yo merezco estar en otro lugar donde me aprecien mi talento. Hay gente así. No sé si usted lo ha escuchado. Mire, yo he escuchado, por ejemplo, en las compañías donde la gente dice, yo soy un buen mecánico, aquí perdiendo mi tiempo estoy. Ahí en otro lugar me pagaran más y me dieran más beneficios por lo que yo sé. Mentalidad humana. En el Señor no es así. Dice que Él no va a dejar sin pago ninguna cosa que hagamos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Dice Santiago capítulo 4 versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste, ¿qué dice? A los soberbios y da gracia a los humildes. A Dios no le gusta la gente soberbia. Yo sé que esos no están aquí, pero simplemente para que usted lleve el mensaje, si conoce a alguien así. Pero Dios resiste a los soberbios. Él quiere a la gente humilde.
Amén. Y humilde no es el pobre, el que viene ahí todo desguabilado a la iglesia. Dice que humilde. Eso no es ser humilde. Eso es una pobreza. Y eso puede ser material y también espiritual y todas las cosas que usted pueda añadir. Pero hay gente que tiene todo, que anda bien vestido, así como yo, ¿verdad? Que ando con mi mejor traje. Y puedo ser arrogante, puedo ser pobre en espíritu. Y Dios no quiere gente así. Dios quiere que no importa lo que yo vea, lo que yo refleje, sino que haya humildad en mí. ¿Sabe qué? Uno debe de actuar, porque hay gente que va a su casa y dice, lo quiero invitar a mi casa. Y la gente dice, voy a invitar porque le voy a demostrar que mi casa es mejor, que mi casa es bonita. Hay gente así. La gente no lo hace para tener un detalle con usted. Bueno, yo sé que aquí no se da, pero en otros lugares sí. Quieren verlo a casa y quieren presumir lo que tienen. Le dice, qué bonita casa tiene. Y en vez de decir, no, pues el Señor ha sido bueno, gracias. No, ¿verdad que sí? En vez de decirle gracias, dice, ¿verdad que sí? ¿No se ha encontrado con gente así usted? Hay gente así. Uno debe de ser humilde. Usted tiene que ser como que no lo tuviera, aunque Dios lo haya bendecido. Sea humilde. Sea como usted fuera el sirviente de su propia casa, no como el dueño. Porque a veces así somos. Mire, yo admiraba mucho al dueño de la compañía. Yo lo miraba barriendo los parqueos. Decía, hombre, este tacaño por ahorrarse un salario, él lo hace, decía yo, ¿verdad? Pero sabe que ahora lo entiendo, porque tiene un hijo que tiene 17, 18 años. Y ese muchachito en sus vacaciones lo mandaba a trabajar. Cuando iba a las vacaciones, ahí lo miraba yo. Uy, qué ingrato este padre. Decía, mira al hijo limpiando carros con nosotros. Se va a dañar las manos. Le dice, hey, no uses eso, te vas a lastimar. Y una vez llegó el papá y dijo, no consideren a mi hijo, él es uno más, yo le pago, tiene un salario. Así nos dijo. Y nosotros, ¿cómo para decirle que hacía mal las cosas si era el dueño? El hijo del dueño es el dueño, ¿verdad? Va y le pone queja al papá y me bota el día de mañana, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Le voy a decir esto. Ahora él tiene las riendas de la compañía. Él le mostró y le enseñó que él era el grande. Él es el grande ahí en ese trabajo. Pero se portaba como un empleado más. Y eso es admirable. Los demás trabajadores lo admiraban, porque dice, wow, este mira, humilde y siendo el dueño. Ahora nosotros con poco y ya presumimos. No hay gente que con un poquito ya se cree gran cosa. Es para que se dé cuenta que esas cosas Dios las aborrece. Hay gente que pregunta cuánto gana. Hay gente que dice, ¿cuánto ganas la hora? Dice, yo gano 20. Tan poquito vos, ya me pagan a 40. Y hacemos lo mismo. Dice, nadie te está preguntando, ni usted está para decir cuánto gana. Porque lo que quieren es presumir. Dios nos quiere que nos libremos de esas cosas. Es bien importante eso. Usted nunca se olvide de ser humilde. Jesucristo nos mostró humildad aquí en la tierra. Jesucristo nos mostró humildad. Si Dios lo ha bendecido, no haga sentir mal a otros, porque eso es ser un verdadero servidor. Amén, hermanos. Ese es un verdadero servidor. Bendito sea el Señor. Por eso decían Filipenses, cuando leíamos, dice, completad mi gozo. Filipenses 2:1, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Él decía, no importa, aquí no hay estratos, aquí no hay ricos ni pobres, aquí no hay buenos ni malos, todos somos iguales delante del Señor. Eso es lo que Jesucristo estaba enseñándonos. Eso es lo que quiero que como iglesia podamos entender. De que a veces empezamos a formar grupos y no puede haber eso en la iglesia del Señor. Todos tenemos que ser lo mismo. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso Él mostró un desinterés y no le importaba realmente ser reconocido. Ahora quiero que para finalizar escriba ahí en sus notas, Él aceptó la sumisión. Fue sumiso, fue obediente. Realmente el ser servidor es ser obediente. No se hacen las cosas como yo quiero, sino como me dicen que debo de hacerlas. Por eso el Señor, antes de ir a la cruz, decía y oraba al Padre, decía, Señor, pasa de mí esta copa,
Yo no quiero morir a la cruz, porque todos estos son unos desagradecidos. ¿Usted cree que sus pensamientos humanos no le estaban diciendo eso a él? Que no iba a valer la pena. Pero el Señor, si yo soy obediente, yo sé lo que debo de hacer y debo de aceptar la sumisión. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 8. Bendito sea el Señor. Dice así: se humilló, juntos por favor, ayúdenme a leerlo. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Le hago una pregunta: ¿Jesús era un criminal? ¿Merecía ir a la cruz? ¿Merecía que nos sirviera? Porque usted dice, le sirvió a ellos, a mí no. Claro que sí. El hecho que usted vino con sus pies a este lugar, Dios le está sirviendo, le ha guardado de cualquier enfermedad, le ha guardado de cualquier situación, de cualquier accidente. Dios le ha guardado de todas esas cosas. Es parte del servicio de yo ser hijo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es bien importante esto. Si queremos ser servidores de Dios, algo tiene que morir en nosotros. ¿Qué tiene que morir? ¿Sabe qué? Hay algo que debe de morir. De esas 7 cosas que dice Proverbios capítulo 16, algo debe de morir en nosotros. ¿Qué es lo que tiene que morir? Yo le pregunto, ¿qué es lo que tiene que morir? Le voy a decir esto: si algún día llego a ser famoso, quiero que la gente me reconozca por humildad y no porque piensen que soy el bueno. A mí más me interesa que la gente me conozca como persona que cuánto yo pueda saber. Es más importante que la gente aprecie lo que tú eres y no el título que tengas. Porque hay algo que como creyentes nosotros hacemos. Yo soy cristiano de 20 años. ¿Qué me pueden enseñar? Estás poniéndote un título de 20 años. Eso es ser arrogante. Eso es ser soberbio. Porque puedes aprender de alguien que viene empezando. ¿Está entendiendo esto? Jamás sabré lo suficiente. Le pido yo al Señor: Señor, quiero equivocarme lo menos posible, porque voy a cometer errores, cometo errores. Pero usted, ¿qué le pide al Señor? Es bien importante esto: humillarse y ser obediente. Si Él es mi Rey, yo me humillo delante de Él y soy humilde. Le digo: Señor, aquí estoy. Hay 7 cosas que el Señor dice que aborrece. Probablemente usted no tenga las 7. Creo que no haya nadie que tenga 7 de estas que están aquí, porque sí son bien fuertes. Son bien fuertes. Pero ahí es donde Dios empieza a trabajar. Quiere trabajar en el corazón de cada uno. Pero eso no solo son con buenos deseos, hermano. Yo reconozco que soy prepotente. ¿De qué te sirve? Tienes que hacer un cambio, pues. Aquí no simplemente es decir yo soy así. Hay que hacer un cambio. Si Dios nos da la oportunidad y nos muestra lo que hay mal en nosotros, hay que hacer algo. Eso no viene por buenos deseos. Esto no es bueno simplemente pensarlo, decirlo. Este es de vivirlo. No, yo soy así, tengo que cambiarlo. Y cambiar implica hacer morir algo en nuestra vida. Hay muchas cosas que yo tengo que hacer morir en mi vida y que aparecen, hermano, que ya digo que las voy a enterrar y resucitan. Y digo: Señor, tengo que llevarlo a la cruz otra vez, porque cada vez que resucita algo que quiero hacer morir en mi vida, lo estoy llevando a Él a la cruz. No sé si usted entiende eso. Pero eso no viene simplemente con yo determinar o detectar en qué malo hay en mí. Yo quiero ser como Jesús. Amén. Y ser obediente. Y es bien importante esto: la humildad. Tenga claro, si hay algo que se quiere llevar en esta mañana, lo que dice Santiago 4:6: Él resiste
sea, en otras palabras, hermano, Él, dice el Salmo, ¿verdad? Que Él al altivo lo ve de lejos, pero atiende al humilde. Hay gente que le va a orar al Señor con altivez. Bueno, Señor, ¿qué pasó aquí? Soy hijo tuyo y no me bendecís. ¿Qué actitud? Nunca haga eso. No venga aquí delante del Señor a reclamarle por algo que no le ha dado. No haga eso. Humíllese. En Filipenses al final dice: así toda rodilla se doblará delante de Él. Hay gente que le cuesta ponerse de rodillas, hermano. Siente como que si se pone de rodillas no se va a poder levantar. Dice la Escritura que toda rodilla se debe de doblar delante del Señor. Si realmente lo quiero hacer, mi rey. Él aceptó esa sumisión. Dice que de Dios mismo salió y a Él mismo iba. Él siendo el mismo Dios. Nos dio un ejemplo de sumisión, de obediencia, de fidelidad, de, hermano, de humildad. Hechos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos quieren el poder de Dios. Vea esto. Todos. En la iglesia se está fomentando que todos tengan el poder de Dios. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Levante su mano. No es malo. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Todos quieren el poder de Dios. Señor, quiero que al imponer manos se sanen, se levanten los paralíticos. Señor, quiero sacar demonios. Señor, quiero que ser el salmista más reconocido de todo Maryland, de todos los Estados Unidos. Señor, úsame. ¿Va que sí? Úsame. ¿Cuántos pueden decir? Repita conmigo: úsame. Qué poquitos, hermanos. Si es algo que es para el Señor, diga: úsame. Sí, ¿verdad? Qué bonito. Pero voy a una reunión. El hermano no tiene carro. Hermano, ¿y cómo va a ser para ir a la reunión? ¿Necesita ray? Ahí no, úsame. Ahí úsame en la plataforma. Ahí úsame para sanar enfermos, ¿verdad? Por eso es que todo el mundo le pone la cámara ahí para ver si se levanta el paralítico. ¿Sabe qué? Servir a Dios es servir a otros. Él nos mostró eso. Servir a Dios es servir a otros. Le voy a decir esto: si usted quiere ser como Jesucristo, debemos de servir a otros. Dice la Escritura que Él vino a servir y no a ser servido. Dijo que por eso Él es el grande. Y se lo dijo a Jacobo y a Juan. ¿Quieren ser los grandes en el cielo? Eso lo dijo Él. Ese es el rey al que yo quiero seguir. Es mi ejemplo. Es decir, Señor, jamás seré como tú, pero quiero seguirte. Tú eres mi ejemplo. Mi mirada está puesta en Él. Cada cosa que en lo personal yo hago, no lo hago pensando en usted. Y quizás, no sé si usted lo ha percibido, no es en usted. Es ver a Dios en usted. Cuando yo necesito hacer un favor por cualquier situación, no es a usted. Lo aprecio como persona por ser mi hermano, pero lo hago para Él, porque yo entiendo que es un servicio que estoy dando a Dios. Porque sé que si yo pienso que es en usted, voy a tener que
van a ver en mis pensamientos inicuos, donde voy a pensar: este es un malagradecido, este no me va a, este ni las gracias me va a dar, este ni para el gas me va a dar, este no va a decir ni que le hice el favor, nada. Entonces lo hago en Él, porque cuando he terminado de hacer algo digo: gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de servirte. Porque así como lo tenía el copero Nehemías al rey, era el mejor privilegio que había. Ahora, el usted hacer algo, ese reconocimiento lo va a tener en el Señor. Quizás nunca aquí en la tierra, sino allá en los cielos. Amén. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso a Él. Dios salva a las personas para que le sirvamos. Sencillo. Y servirle a Dios, lo que hacemos aquí, bueno, pero es mejor afuera. Servirle a Dios es afuera. Es afuera. El Señor le dijo a sus discípulos y le dijo a Pedro: Pedro, no, cuando le estaba lavando los pies, ¿sabe quién renegó? Pedro. Y le dijo: déjate, Pedro, déjate, porque si no, no vas a tener parte. Entonces Pedro dijo: sí, Señor, yo me dejo. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque si nosotros estudiamos la personalidad de Pedro, era así casi como alguno de ustedes, enojado, que no le gustaba que le dijeran nada. Él siempre tenía la razón. Así era Pedro. Pero dice: Pedro, que si yo te dejo pasar estas, tú vas a querer que te laven los pies siempre.